Mirad, voy a intentar transmitiros como una experiencia local, explicar la última acción de la plataforma, esperando que tenga utilidad, ¿no?, para este debate sobre la abolición de la prostitución. Yo represento una organización que nos constituimos en el año 2002 y comenzamos, bueno, como todos los procesos y todos los procesos de lucha, ¿no?, muy lentamente y con una participación pequeña del movimiento feminista de Madrid. Pero tendría que deciros que, bueno, en nuestra última acción, que fue una gran marcha que hicimos el pasado 28 de mayo en Madrid, en apoyo de lo que se llama la Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional, que os voy a explicar lo que es, pues conseguimos que más de 200 organizaciones de todo el Estado, de todo mi país, apoyaran esta demanda del movimiento feminista. Voy a intentar ligar cómo hemos sido. Nosotras nacimos y nos constituimos. Sonia, te oigo, tienes que quitar el micrófono. Nosotras nacimos en el año 2002, como os digo, porque en nuestro país, en mi país, se había producido un cambio legal muy importante, tremendo, con enorme trascendencia, y que en pocos años se vio los efectos que producía. Como ha dicho Teresa, mi país ha sido un país abolicionista en el sentido de que suscribió todos los tratados internacionales que a lo largo de los 50 primeros años del siglo XX se produjeron, ¿no? Las convenciones de 1902, 1910, 1921, 1933 y el gran convenio de 2 de diciembre de 1949. Por lo tanto, podríamos decir que mi país era un país abolicionista, al menos su legislación penal así lo hacía, pero en el año 1999 se produjo un cambio normativo muy importante, y es que se derogaron buena parte de los tipos penales que Teresa ha explicado y que se recogían en la Convención de 2 de diciembre de 1949. Bueno, este cambio, que nosotros sabíamos que iba a ser un desastre y que fue lo que determinó la constitución de la plataforma de organizaciones de mujeres, produjo dos efectos tremendos en el país, y además en poquísimo tiempo. Pasamos de ser un país de tránsito de mujeres prostituidas a ser un gran espacio para el desarrollo de la industria del sexo. Somos un país de proxenetas en este momento. Para que os hagáis una idea, entre 1999, es decir, habían pasado apenas 4 años desde esa modificación del Código Penal, al año 2000 se había ampliado la industria de explotación sexual de mujeres en mi país en más de un 26%. Y estas cifras se tratan solo de una parte del territorio, se trata de una contabilización de una parte del territorio de mi país. Y la segunda importante consecuencia política, cultural, social, es que pues, nos hemos convertido en un país de puteros. Mi país es un país de puteros. Tenemos el honor de ser el país con más puteros en el ámbito de la Unión Europea y el tercer país en el mundo. Porque una de las cosas que tiene facilitar la actividad de la industria del proxenetismo es que se produce, por una parte, un desarrollo exponencial de esta actividad económica, y además es un desarrollo exponencial que no solamente afecta a las economías ilegales, sino también a las economías legales. Y por otra parte, que se genera lo que Sheila Jeffrey llamaba una cultura de la prostitución, es decir, una actividad, una práctica en donde se normaliza, se tolera, se legitima y se acepta con muchísima normalidad el consumo sexual de mujeres por precio. Bueno, a este combate, o a la respuesta a este combate, es por lo que surge la plataforma. Y en estos años, desde que comenzamos, que han pasado ya 20 largos años, iniciamos una serie de estrategias de trabajo que podríamos como sintetizarlas en las siguientes. Bueno, una era colocar en la agenda del movimiento feminista del Estado español, de las organizaciones de mujeres,
la abolición de la prostitución como una exigencia fundamental de nuestra agenda feminista. No era uno de los elementos nucleares o no era una de las principales reivindicaciones del movimiento feminista cuando empezamos, en aquel momento, pero puedo decir que hoy sí, que el abolicionismo constituye una prioridad absoluta en la agenda del movimiento feminista español. Otra de las cuestiones que trabajamos mucho fue como la necesidad de constituir alianzas con sectores de los medios de comunicación y que la posición abolicionista tuviera algún espacio en el debate mediático, por pequeño que fuera, sobre todo al principio, y que consiguiéramos como un cambio de terminología en el tratamiento del fenómeno de la explotación sexual de las mujeres y niñas. Algo hemos logrado también. Yo diría, por ejemplo, yo después de 20 años de asistir a programas y a debates, por lo menos ya no me hacen la maldita y estereotipada pregunta de ¿es la prostitución el oficio más antiguo del mundo? Por lo menos ya los medios no empiezan así. Ahora el otro día hubo un debate en una de las cadenas importantes y la pregunta era si se podía abolir la prostitución. Por lo menos vamos cambiando los paradigmas o los términos en los que se debaten. También hemos conseguido algunos cambios en las designaciones y esto es importante, ¿no? El término puteros, prostituidores, se ha ido imponiendo y tiene cierta efectividad porque el término clientes, ¿no? Que es el que se utilizaba antes habitualmente de forma muy generalizada, contribuye a esa forma de normalización de las prácticas masculinas de consumo sexual de las mujeres. Por tanto, este cambio de terminología que hemos ido consiguiendo que se imponga en algunos medios de comunicación, en algunas cadenas, es importante porque van modificando en el colectivo, en el imaginario colectivo, en la conciencia colectiva, algunas ideas que son ideas de tolerancia y de convalidación de estas prácticas de consumo sexual de mujeres. Bueno, como os decía, cuando nosotras empezamos, lo que nos determinó era la necesidad de cambiar el modelo legislativo que se había impuesto en nuestro país. Pero después de 20 años hemos avanzado y hemos hecho cosas diferentes. Y ahora hemos hecho algo que ha sido formular un texto legal en donde contenemos y en donde hemos recogido cuáles son las propuestas políticas del movimiento feminista para desmantelar el sistema prostitucional. Es decir, que ya no estamos en una mera reclamación que podríamos decir que pudiera ser la queja, que es lo que nos impulsó al inicio, ¿no? La queja por la derogación del Código de las figuras penales del proxenetismo, ¿no? Que se produjo en el año 95 en mi país. Ahora hemos decidido formular como movimiento feminista, como organizaciones de mujeres, hemos decidido formular al legislador y a los responsables de nuestro gobierno y a los responsables políticos qué debe de tener una norma que esté comprometida con la abolición del sistema prostitucional. Hemos formulado nuestras iniciativas y nuestras propuestas que hemos incorporado a un texto que llamamos ley y que hemos formulado como una auténtica norma, como si fuéramos el legislador, como si fuéramos el constituyente legislador de la abolición de la prostitución. Esta ley, que la hemos llamado Ley Orgánica Abolicionista del Sistema Prostitucional, en ella todo tiene, todas las expresiones que utilizamos y todo su contenido está lleno de razones y de lógica feminista. Tendría que decir que la hemos llamado Ley Abolicionista del Sistema Prostitucional, porque una de las cosas que pensamos que tenemos que empezar a transformar es que el término prostitución, con el que se define o con el que se designa habitualmente este hecho social que consiste en poner a disposición en el mercado la oferta de mujeres para consumo sexual, que el término prostitución solo remite
a las mujeres prostituidas, que genera en el imaginario colectivo una idea de que estamos hablando de mujeres. De hecho, si os fijáis en cómo encaran los reglamentaristas el debate sobre la prostitución, el debate sobre la explotación sexual de las mujeres, solo colocan en el centro del debate, solo hablan de las supervivientes de la prostitución y colocan solo ahí en el centro, solo a las mujeres prostituidas para decir que ellos apoyan los derechos de las mujeres prostituidas, pero omiten toda referencia a los dos elementos fundamentales del sistema prostitucional, que juegan un rol esencial en el funcionamiento del sistema, que son los prostituidores, ¿no? Y los prostituidores o los puteros y el proxenetismo. Por eso cuando empezamos a trabajar en nuestra ley, a elaborarla, que tengo que decir que ha sido una ley elaborada por el conjunto del movimiento feminista, que ha sido una ley elaborada en la que han participado las supervivientes de la prostitución, que ha sido una ley en donde la hemos elaborado en reuniones asamblearias, es decir, contando con una amplia representación del movimiento feminista. Como os digo, cuando elegimos el término con el que íbamos a designar nuestra ley, incorporamos esta idea de que teníamos que hablar del sistema prostitucional. Y teníamos que hablar del sistema prostitucional porque es necesario iniciar un proceso de desfocalización del debate sobre las mujeres para focalizar el debate sobre esta forma de violencia contra las mujeres sobre los dos elementos que son esenciales dentro, ¿no?, de la explotación sexual de las mujeres. Nuestra ley, además, también hemos ido cuidando todos los aspectos en la redacción, ¿no?, y en el contenido de la ley. Tengo que decirles que nosotras no somos el legislador, es decir, que nuestra ley no prosperará y no llegará a buen término si el gobierno o los partidos políticos que componen las cámaras legislativas de mi país no toman la iniciativa de acoger las propuestas que contiene nuestra ley. Pero nos sirve para definir y para dejar muy claro que no todas las políticas públicas que se adopten serán políticas abolicionistas del sistema prostitucional, y luego me voy a referir un minuto al final a la última iniciativa que hay en mi país, y que solo aquellas que contemplen los elementos que contiene nuestra norma, nuestra ley, serán realmente iniciativas encaminadas a desmontar el sistema prostitucional. Os decía que hemos tenido mucho cuidado en todos los términos de la ley y voy a decir algunos de los aspectos generales. Por ejemplo, una de las cosas es que hemos utilizado en nuestra ley una terminología que no es neutra. Hemos hablado solo de mujeres y niñas, y lo hemos hecho con intencionalidad política porque las mujeres las mujeres y las niñas esencialmente ocupamos la posición de los sujetos prostituidos. Así que si el 90% de las personas que superviven en prostitución son mujeres y el 99,99% de los usuarios de la prostitución son hombres, hemos querido dejarlo patente en toda la terminología que utilizamos en la ley. Otra de las cuestiones de nuestra norma, de esta redacción, de esta ley que hemos propuesto y que hemos formulado, es que no hemos utilizado las expresiones que quizá desde la conferencia de Beijing de 1995 se fueron homogenizando en la terminología feminista, como los términos violencia de género, impacto de género y expresiones similares, y hemos decidido que íbamos a recuperar la terminología de la década de los años 70 porque, como se decía al inicio por la compañera que ha iniciado, por Jean María, ha iniciado ¿no?, este conversatorio, hay que recuperar los viejos términos, los términos que acuñó el feminismo, ya que han sido pervertidos, ¿no? El concepto de género, de violencia de género, está siendo pervertido de forma notoria en las legislaciones y en los países con una uniformidad tremenda y muy sospechosa, ¿no? Y otra de las cosas que hemos hecho en nuestra ley es que hemos obviado la estela
de la distinción entre trata y prostitución. Es decir, hemos hecho una ley para acabar con el sistema prostitucional, pero no hemos incorporado a nuestra norma la idea de trata. Mirad, porque aunque es cierto que en los primeros convenios internacionales, en aquellos de la primera década, de los primeros 50 años del siglo pasado, el legislador internacional y este movimiento inicial del movimiento abolicionista utilizaba el término tráfico fundamentalmente. El protocolo de Palermo del año 2000 ha sido muy pervertidor de los términos conceptuales, porque ha generado, no sé si a vosotras os pasa con tanta intensidad como está pasando en este país, una idea, una distinción que es perversa, porque es una distinción que intenta establecer una línea divisoria entre una prostitución, ¿no? Forzada y una prostitución que no lo es, ¿no? Utilizar el término prostitución forzada obliga a derivar que existe una que no lo es y por tanto que podría ser designada o considerada como una prostitución voluntaria. Y nosotras creemos que no es pertinente el concepto y la distinción. Esta distinción, además, se ha ido conceptualizando de forma enérgica a través del término trata que el protocolo de Palermo del año 2000 encapsuló en todas las legislaciones nacionales. Y ha generado y favorecido esta idea asentada, muy asentada y cada vez más asentada, de que existe un uso sexual de mujeres por precio que puede ser consentido y aceptado en una sociedad y uno que no puede ser. Mira, en nuestro país, en mi país, el protocolo de Palermo que se incorporó a la legislación nacional en el año 2003 mediante la definición del tipo penal del delito de trata, ha sido una legislación o una tipificación con poquísima eficacia desde el punto de vista de la política criminal. En mi país hay poquísimas sentencias hay poquísimas sentencias que condenen a los proxenetas, ¿no? A los proxenetas que utilizan las modalidades de trata. Pero lo que no hay es una sola sentencia que condene el proxenetismo, las otras modalidades de proxenetismo, que solamente es el proxenetismo coercitivo. Y creemos porque el protocolo de Palermo contribuyó mucho, mucho a una consideración de la tipificación de los delitos relacionados con el proxenetismo, remarcando la idea de que tiene que haber formas de violencia y de coerción contra las mujeres. Mientras que el sistema penal anterior, el legal, el anterior, era mucho más eficaz, porque solamente exigía que fuera aprobada la actividad económica con intermediación lucrativa. Es decir, que tú podías detener, enjuiciar y sancionar a través de la ley penal. Antes del año 95 podíamos sancionar a todos aquellos que habilitaran espacios para el ejercicio de la prostitución ajena, que vivieran a expensas de la prostitución ajena, sin necesidad de que hubiera medios coercitivos sobre la superviviente de la prostitución. Bastaba el interés económico, el mero ánimo de lucro, para que hubiera un título de imputación frente a ellos. Claro, esto era una forma de contención de la industria del proxenetismo, una forma muy importante. Mientras que con la reforma del Código Penal del 95 y con el afianzamiento del concepto de trata que trajo el protocolo de Palermo del año 2000, pues lo que se ha generado es una impunidad hacia todas las formas de proxenetismo. Quiero recordaros que el convenio del 49 en su preámbulo empezaba diciendo la prostitución y el mal que la acompaña, la trata. El convenio del 49 no distinguía, aunque tuviera esa
denominación terminológica a la hora de reprimir las conductas del proxenetismo no distinguía entre sí a efectos de penalidad, ¿no? Porque la pena debe ser más grave si se utiliza coacción o violencia o intimidación, pero no en lo que se llama la definición de la conducta típica. La actividad económica era lo fundamental, lo relevante, lo que autorizaba para la sanción punitiva y por tanto era el freno fundamental a la industria de explotación sexual. Bueno, como os decía, en nuestra ley hemos decidido no establecer distinción, no mencionamos el término de la trata en ninguno de los capítulos ni del texto de nuestra ley, porque hemos considerado que el término perturba y crea categorías en la explotación sexual de las mujeres. ¿Qué es lo que es? ¿Sobre qué tres elementos gira de manera fundamental la ley elaborada por el movimiento feminista español? Esta experiencia local, que es lo que estamos defendiendo y en lo que estamos trabajando en este momento en mi país. Bueno, pues esta ley tiene tres ejes vertebradores fundamentales. El primer eje es la reparación integral de las mujeres en situación de prostitución. Es decir, el reconocimiento, la ley comienza, es uno de los aspectos fundamentales, el reconocimiento de que cualquier mujer que haya sido prostituida en nuestro país, en mi país, ya sea en una situación de residencia o ya sea en una situación de tránsito, porque en el tránsito, en el traslado por mi país haya sido prostituida, nosotras, el movimiento feminista, hemos definido que debe de tener derechos, los derechos que nuestra ley, la ley elaborada por el movimiento feminista, reconoce y establece. Y por tanto, que no va a ser necesario, no existe ninguna necesidad de que el reconocimiento de la situación de prostitución de cualquier mujer que haya pasado por mi país y que haya tenido, se haya visto explotada sexualmente, usada sexualmente por precio, va a tener un reconocimiento de los derechos que la ley reconoce. Un poco la idea que lo explicamos en el preámbulo de nuestra ley, una de las cuestiones que señalamos es que si el Estado ha permitido, ha consentido por acción o omisión que una mujer se vea vulnerada en su indemnidad y en sus derechos fundamentales a través del sistema prostitucional, el Estado debe de reparar los daños que estas mujeres han sufrido. Y por tanto hemos establecido el movimiento feminista, y con esto estoy expresando una idea fundamental, el movimiento feminista de mi país reivindica el derecho de cualquier mujer, con independencia de su situación administrativa, ciudadanía, situación administrativa, nacionalidad, a ser reparada integralmente en los derechos que le han sido violados como consecuencia de haber sido explotada sexualmente. El otro eje vertebrador de nuestra ley gira en torno a, por supuesto, a la desactivación de la 2 industria. minutos, Rosario, por favor. Gracias. Sí. Bueno, pues entonces voy a ir más deprisa. Un elemento fundamental de la ley es el cambio de paradigma que representa. El cambio de paradigma que representa, que es la incorporación de la penalización del putero en el sistema de justicia legal. El putero, y quiero transmitir una idea que es muy importante, el putero es responsable con los actos materiales que realiza sobre los cuerpos de las mujeres de la violencia y de los daños que sufren las mujeres. La prostitución es una violencia con autores y los autores de esos actos materiales sobre las mujeres son los puteros. También los proxenetas, por eso en nuestra ley se incorpora también una punición de todas las modalidades de proxenetismo con independencia de que exista, medios coercitivos. Y un aspecto, y termino. Y el sistema de acreditación de la condición de superviviente de la prostitución no puede estar condicionada en nuestra ley, en la ley del movimiento feminista, a que las víctimas colaboren con el sistema de justicia penal, que es lo que ha hecho el protocolo de Palermo y las legislaciones nacionales. Las
reivindicaciones del movimiento feminista de mi país es que las mujeres que han supervivido en prostitución no tienen obligación de colaborar con el sistema de justicia penal, porque eso es una obligación de los estados y no de las supervivientes de la prostitución. Me quedo aquí y si no, espero tener oportunidad de hablar más de nuestra ley para no ocupar más espacio. Gracias.